Bien, muy buenas noches. Hoy día tenemos el agrado de contar con la presencia del estudiante de medicina del séptimo año, Gianmarco Guerrero. Él es el miembro ordinario de CIEMBE y tiene experiencia en la docencia médica. El día de hoy va a hablar sobre la región del brazo y región del codo. Muy bien, Gianmarco, te damos el pase. Puedes iniciar. Muy buenas noches, chicos. Mi nombre es Gianmarco Gómez Guerrero. Soy actual docente de la Academia AME y ex docente de la Academia AME en Lima. Eh, Hoy la clase que vamos a tratar va a ser de codo y antebrazo, como bien lo había dicho mi compañero. Y en este caso, el primer requisito que en este caso deben de cumplir para que esta clase se entienda de una mejor manera es que ustedes ya hayan, en este caso, estudiado lo que viene a ser eh, huesos de todo miembro superior. En este caso, para que se guíen de una mejor manera. Recuerden que los huesos son muy importantes. Es la primera clase que llevan, creo que en Anato, y es a la que más empeño le deben de poner. Primeramente, lo que vamos a hablar el día de hoy va a ser en este caso la articulación del codo. La articulación del codo, muy bien. La articulación del codo en este caso va a estar compuesta por lo que viene a ser un complejo en general, a la cual se le va a llamar la articulación húmero-antebraquial en general. Como les digo, articulación húmero-antebraquial. Esta articulación húmero-antebraquial es un complejo sinovial. Entonces, al ser un complejo, va a estar formada por lo que viene a ser tres articulaciones. La primera articulación que estamos viendo aquí, que va a ser en este caso la articulación, si es del húmero y el radio, articulación húmero-radial. Luego tendríamos a lo que viene a ser, si hay una entre el húmero y lo que viene a ser el radio, hay una entre lo que viene a ser el húmero y el cúbito, que vendría a ser la articulación húmero cubital. Y la última articulación que va a formar parte de este complejo vendría a ser la que sería la articulación radiocubital, radiocubital proximal. Entre las características que va a tener cada una de estas articulaciones, empezando con la articulación húmero radial, es una articulación del tipo esferoidea. La húmero cubital es de tipo troclear. Y finalmente la articulación radiocubital proximal es de un tipo trocoide. ¿Cuáles van a ser los movimientos que va a ejercer cada una de estas articulaciones? Primeramente, de abajo hacia arriba, la articulación radiocúbito proximal, que es esta que están viendo aquí, se va a encargar de los movimientos tanto de supinación como de pronación. Entonces, se va a encargar tanto de la supinación como de la pronación. Por otro lado, la articulación troclear, formada por, en este caso, la articulación húmero-cubital, me va a estar dando los movimientos de lo que viene a ser la extensión y la flexión. Extensión y flexión. Y la esferoidea, en este caso la húmero radial, me va a poder brindar tanto los movimientos de supinación, de pronación, de extensión y de flexión. Muy bien. Entonces, todo ese complejo se va a llamar la famosa articulación húmero antebraquial y va a estar formada por tres articulaciones: la articulación húmero radial, la articulación húmero cubital y la articulación radiocúbito proximal. La húmero radial es de tipo esferoideo, la húmero cubital es de tipo troclear, la radiocúbito proximal es trocoide y sus movimientos, en este caso, al ser trocoide, se va a encargar de la supinación y la pronación, que es la radiocúbito proximal, y la articulación húmero cubital troclear se va a encargar de la extensión y la flexión, y la húmero radial finalmente, de tipo esferoidea, va a ser los cuatro movimientos.
Entonces, toda articulación en este caso va a constar de ligamentos de refuerzo. Y esta articulación no es una excepción. Va a tener 4 ligamentos de refuerzo. Primeramente, lo que vendría a ser el ligamento anterior va a tener un ligamento posterior, va a tener un ligamento cubital y finalmente un ligamento radial. Muy bien. En esta imagen estamos viendo una vista posterior, perdón, una vista anterior de lo que viene a ser el... Voy a señalarlo acá. Esta es una vista anterior. Esta es una vista posterior. Vamos a poder observar primeramente a nuestro ligamento anterior. En este caso, el ligamento anterior se va a encargar de cubrir lo que viene a ser la cara anterior, pero en este caso, al formar parte de lo que viene a ser la cara anterior, no tiene una función muy importante. El ligamento que va a tener mayor importancia va a ser el ligamento posterior. Este ligamento posterior, encargado de lo que viene a ser reforzar toda la cara posterior, va a estar formado por 3 fascículos. Primeramente, lo que viene a ser un fascículo húmero oblicuo. Ahorita les señalo cuál es un fascículo húmero oblicuo, que en realidad son 2. ¿Por qué son 2, Gianmarco? Porque este fascículo húmero oblicuo, que es este de acá, o mejor dicho, húmero olecranianos oblicuos 1 y 2, se van a estar insertando desde donde viene a ser el olecrano hasta lo que vendría a ser el epicóndilo medial y el otro que se va a ir hasta el epicóndilo lateral. Esos serían los fascículos húmero oblicuos o húmero olecranianos. Voy a escribir todo el nombre para que no haya confusión. Fascículos húmero olecranianos oblicuos. El siguiente fascículo que yo voy a tener vendría a ser mi fascículo húmero humeral. ¿Qué quiero decir que sea húmero humeral? Que se va a ir desde el epicóndilo medial, ahorita les señalo, desde el epicóndilo medial hasta el epicóndilo lateral. Este fascículo de acá. Bueno, está por debajo del fascículo oblicuo. Se llama fascículo húmero humeral. Va desde el epicóndilo medial al epicóndilo lateral. Los fascículos húmero-olecranianos oblicuos, no se olviden que eran 2. Uno que va del epicóndilo medial hasta el olecrano y el otro que va desde el olecrano hasta lo que viene a ser el epicóndilo lateral. Finalmente, mi último fascículo es el color. Vendría a ser mi fascículo húmero-olecraniano. Pero, ¿en qué se diferencia del que ya dijimos que este es un fascículo húmero olecraniano? Yo Marco, ¿tiene el mismo nombre? No, su apellido cambia. Húmero olecraniano vertical. Va desde lo que viene a ser el olecrano hasta lo que viene a ser la fosa coronoides del húmero. Por si acaso, el fascículo húmero humeral, en este caso, su apellido vendría a ser horizontal. Muy bien. En cuanto a lo que viene a ser el ligamento cubital, ya vamos a pasar a la siguiente diapositiva. El ligamento colateral cubital, en este caso ya tiene una importancia, ya tiene una mayor importancia, mejor para decirlo de una manera directa. Va a llegar a ser nuestro ligamento el más fuerte, no de todo el cuerpo, sino estamos hablando de la articulación del codo. El más fuerte y lo que vendría a ser el más resistente.
este ligamento colateral cubital, en este caso, va a estar formado por tres fascículos, otra vez los fascículos. Primeramente, yo tendría a un fascículo anterior, tendría a un fascículo posterior y tendría lo que viene a ser un fascículo oblicuo. ¿De acuerdo? Muy bien. El fascículo anterior va a estar originándose desde lo que viene a ser la epitróclea, desde la epitróclea. Recuerden que la epitróclea es el epicóndilo medial y se va a ir hasta la apófisis coronoides. Hasta la apófisis coronoides. ¿De quién? El cúbito, ¿no? Entonces yo aquí tendría señalado a todo lo que viene a ser el fascículo. ¿Qué fascículo vendría a ser este? El fascículo anterior, desde la epitróclea o epicóndilo medial hasta lo que viene a ser la apófisis coronoides. Fascículo posterior, ¿de dónde a dónde iría? Va a ir desde la epitróclea hasta el olecranon. Desde la epitróclea hasta el olecranon que está acá. Miren. Y finalmente, el fascículo oblicuo, el cual iría desde la apófisis coronoides hasta el olecranon. Hasta el olecranon. ¿Qué vendría a ser este fascículo? De aquí. Entonces, esos serían los fascículos que van a formar el ligamento colateral cubital. Ahora, el ligamento colateral radial, en este caso es un ligamento que va a ir desde el epicóndilo lateral, o precisamente solo epicóndilo, hasta lo que vendría a ser la cabeza del radio. Lo voy a, lo voy a volver a anotar acá. Va desde el epicóndilo. Buenas chicos, se me fue el internet, disculpen. Continuemos. Entonces,
Como parte de los ligamentos accesorios, nosotros encontraríamos que va a estar compuesto por dos ligamentos. Primeramente, quien vendría a ser el ligamento anular del radio, que vendría a ser este ligamento de acá, y tendríamos a lo que viene a ser el ligamento cuadrado de Denusen. Chicos, disculpen si escuchan pequeños grititos así como de perrito de fondo. Lo que pasa es de que están mis cachorritos aquí. Disculpen. Muy bien. El ligamento anular del radio, en este caso, se va a encargar de cubrir toda la periferia de la cúpula del radio desde los bordes de la escotadura radial. Lo que estamos viendo aquí, de fondo por si acaso, es la famosa escotadura radial. En esta escotadura radial, en este caso, es donde se termina insertando lo que vendría a ser la cabeza del radio. Entonces, a partir de sus bordes, a partir de estos bordes de acá, a partir de estos bordes es de donde está emergiendo el ligamento anular y se encarga de envolver en forma de, como si le diera un abrazo a toda la cabeza del radio, solo que acá está cortado, y sería nuestro ligamento anular. Por otra parte, nuestro ligamento cuadrado de Denuse, el cual se encuentra en este caso desde el borde inferior de la escotadura del radio, se articula, o perdón, mejor dicho, se inserta hasta lo que vendría a ser directamente el cuello del radio. Muy bien, con eso nosotros en este caso hemos terminado lo que viene a ser articulación del codo y pasaríamos a lo que viene a ser la fosa cubital. En este caso, la fosa cubital va a ser una estructura, en este caso se forma a partir de la musculatura propia del antebrazo. Un momentito, chicos, por favor, para silenciar. Perdón, chicos, por la pequeña pausa. Es por mis pequeños perritos. Muy bien. Entonces, la fosa cubital en este caso va a ser una estructura anatómica formada por lo que viene a ser unas estructuras musculares y un plano, en este caso, o una línea imaginaria. ¿Qué quiere decir con esto? Va a tener sus límites. Primero, en este caso, lateralmente, yo tendría que va a ser, como están viendo acá, este músculo, el cual en este caso viene a ser mi músculo supinador largo. Este músculo supinador largo va a formar parte del límite lateral. Este músculo supinador largo. Ya para pintarlo, bueno, ahí por suerte está pintado. Y medialmente tendría lo que viene a ser el borde medial, perdón, el borde lateral del músculo pronador redondo. Tendría como límite superior lo que vendría a ser una línea imaginaria, la cual se va a trazar a partir de dos estructuras óseas. En el, en el, en el límite inferior o en el tercio inferior del húmero encontramos dos prominencias, ¿no? Un epicóndilo medial y un epicóndilo lateral. La línea imaginaria que se traza entre el epicóndilo y la epitróclea, o línea epicondilia, es en este caso el límite superior de la fosa cubital. Entonces vendría a ser la línea imaginaria entre el epicóndilo y la epitróclea.
Muy bien. Luego tendríamos en este caso como fondo, o lo que vendría a ser el piso de la fosa cubital, a un músculo que se encuentra por debajo del bíceps braquial, el cual vendría a ser el braquial anterior. Músculo braquial anterior, y quien vendría a ser el músculo supinador corto. Y finalmente el vértice de esta fosa cubital tendríamos a lo que vendría a ser la confluencia o el punto donde llegan a chocar, por decirlo así, del supinador largo con el pronador redondo. Va a ser la confluencia entre el músculo supinador largo y el músculo pronador redondo. En cuanto al límite de la fosa cubital, para estudiar sus límites, vamos a tener que verlo de esta manera. Va a haber una estructura, en este caso, que se va a encargar de dividir a esta fosa cubital en dos o en dos triángulos. Esta estructura, que vendría a ser el tendón del bíceps braquial, se va a encargar de, en este caso, de dividirme la fosa en lo que viene a ser un canal bicipital lateral y un canal bicipital medial. Y aquí es donde te preguntan, porque no te preguntan el contenido de toda la fosa, te preguntan el contenido dependiendo cuál pliegue sea, o canal, pliegue o canal. Primeramente, el pliegue lateral va a estar delimitado, o va a contener lo que viene a ser, primero, al nervio radial, luego tendría, aquí existe, bueno, no tengo una imagen en este momento, pero más o menos les voy a dibujar. Normalmente, a ver si mi radio sale bonito. Aquí está el radio y aquí está el cúbito. Vamos a dibujar solo esta parte de acá arriba, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, normalmente aquí va a existir un músculo, que el cual ya lo vamos a estudiar en un momento, que más o menos sus inserciones son de esta manera. Se llama el músculo supinador corto. Este músculo supinador corto va a hacer que nuestro nervio radial, que normalmente desciende desde lo que viene a ser el plexo braquial, se bifurque en dos ramas, una rama superficial y una rama profunda. Entonces, parte de lo que viene a ser el contenido del canal bicipital lateral se considera tanto a la rama superficial y a la rama profunda del nervio braquial. En este caso, la rama superficial, que es netamente sensitiva, y su rama profunda, que vendría a ser motora. ¿Qué más voy a encontrar en este canal bicipital lateral? Encontraría lo que viene a ser el nervio, bueno, la rama profunda del nervio radial. Al final su nombre pasa a transformarse en nervio interóseo posterior, y encontraríamos la anastomosis de dos arterias. ¿Cuáles arterias? Yo les voy a dibujar un circuito anastomótico y lo vamos a aprender de mejor manera. Primero, lo que vendría a ser la anastomosis. Normalmente yo las anastomosis las dibujo con un corazoncito, para acordarme, porque unión, pues, un corazón. Entre lo que viene a ser la rama recurrente radial anterior y la rama anterior, ¿de quién? De la arteria braquial profunda. Ya vamos a ver esta anastomosis, no se preocupen. Por otro lado, en el pliegue bicipital medial, yo encontraría ahora otro contenido. Primeramente, lo que vendría a ser mi nervio mediano, seguido de la arteria braquial,
¿A quién más voy a contener acá? A la vena medial, y se considera parte, o bueno, es un reparo, mejor dicho, que justo en el vértice de esta fosa cubital se origina lo que viene a ser la división de la arteria braquial en lo que viene a ser arteria radial y arteria cubital. Pero esta arteria cubital me termina dando una rama que va a ascender, yo les voy a mostrar una rama ascendente, la cual en este caso se anastomosa con una rama descendente de lo que vendría a ser la arteria colateral medial distal. Entonces yo aquí encontraría la anastomosis de la arteria recurrente cubital con lo que vendría a ser, más, con lo que vendría a ser la arteria, porque ambas ramas son las que se terminan anastomosando, la arteria colateral medial distal. Muy bien. Con esto acabaríamos fosa cubital y parte del codo, pero se tendría que agregar acá finalmente el circuito anastomótico. Muy bien. En este circuito anastomótico del codo vamos a encontrar que se va a originar primeramente o va a descender de lo que viene a ser la famosa arteria braquial. Esta arteria braquial me origina una rama que se hace posterior, ¿de acuerdo? Una rama que se hace posterior, la cual en este caso se llama arteria braquial profunda. Esta arteria braquial profunda, ¿de acuerdo? Esta arteria braquial profunda me va a estar originando, dos ramas. Una rama anterior y una rama posterior. Ustedes que ya están llevando anato, bueno, entenderán de que normalmente lo posterior se le pone delimitado con punteado, para que sepa que es posterior. Continúa mi arteria braquial profunda, mi arteria braquial por acá. Por debajo de lo que viene a ser esta arteria braquial profunda, se van a originar dos ramas más. Bueno, también tendría que borrar aquí. Una que vendría a ser mi arteria colateral medial proximal, mi arteria colateral medial proximal, voy a poner los nombres al final, y mi arteria colateral medial distal. Esta arteria colateral medial distal me va a originar dos ramas. Una rama anterior, para que el dibujo no salga tan desordenado, borramos esto, listo. Y una rama anterior y una rama posterior. ¿De acuerdo? Muy bien, las anastomosis las hacemos al final. Continuando el camino de mi arteria braquial, se va a bifurcar en dos. Una arteria radial y finalmente una arteria cubital. Esta arteria radial me da una rama, ¿de acuerdo? La cual va a ser la arteria recurrente radial anterior. La arteria recurrente radial anterior. Y por parte de lo que viene a ser la arteria cubital, me da dos troncos. Un tronco llamado tronco de las interóseas y otro tronco llamado tronco recurrente cubital. Por acá vendría a ser el tronco recurrente cubital. Se les dice recurrentes porque en este caso vuelven a ascender, porque normalmente las arterias, por decirlo así, van hacia abajo, ¿no? Cuando sube, se les llama recurrentes, cuando están volviendo al lugar de origen. Y aquí mi tronco de las arterias interóseas. Pero aquí no acaba todo, chicos. Este tronco de las interóseas me va a dar una interósea anterior y me va a dar una interósea posterior.
y me va a dar una rama más, la cual en este caso se le llama arteria recurrente radial posterior. Muy bien. Ahora explicamos la anastomosis. Primeramente, yo aquí tendría a mi arteria braquial o arteria humeral. Tendría aquí, le voy a hacer otro color, las ramas secundarias, para que se entienda mejor. Tendría a lo que vendría a ser mi arteria braquial profunda. Y luego por debajo de ella tendría, de su más, mi arteria colateral, medial, proximal. Se le dice proximal en este caso porque está cerca de lo que viene a ser su origen. Y esta de acá vendría a ser mi arteria colateral, medial, distal. Primera anastomosis que vamos a encontrar, la arteria. Las anastomosis las voy a hacer en morado, ¿ya? La arteria colateral medial proximal termina llegando hasta dónde? Hasta la rama posterior de quién? De la arteria colateral medial distal. Porque ella tenía dos ramas. Tenía una rama, a ver, de ese color no se va a ver nada. Va a tener una rama anterior y va a tener una rama posterior. Entonces, lo vuelvo a decir, la arteria colateral medial proximal se anastomosa con la rama posterior ¿de quién? De la arteria colateral medial distal. Primera anastomosis, muy bien. Segunda anastomosis. No era azul, era azul. Aquí está. Esta de acá es mi arteria. Antes de seguir, esta es mi arteria cubital. Y esta es mi arteria radial. ¿De acuerdo? Ahí pusimos a las ramas secundarias. Esta arteria braquial profunda, chicos, la arteria braquial profunda, acá la voy a volver a encerrar, a subrayar, para que la sigan. Esta arteria braquial profunda se va posterior, se va por el canal de torsión, junto a quién, junto al nervio radial, y me va a dar dos ramas, ¿no? Una rama anterior y una rama posterior. Muy bien. Mi arteria radial me daba una rama, ¿no? Esta de acá. ¿Cómo se llamaba esta rama? Era la arteria recurrente radial anterior. La arteria recurrente radial anterior se anastomosa. ¿Con quién? ¿Con quién se anastomosa la recurrente radial anterior? Aquí un corazón para que no se olviden. Un corazón de morado. Son anastomosis. Se anastomosa. Es este verde, creo. Se anastomosa con la rama anterior. ¿De quién? De la arteria braquial profunda. Muy bien. Ahora, seguimos con mi arteria cubital. Mi arteria cubital me da dos troncos, como yo les dije. Primero, me da un tronco de las recurrentes
cubitales y me da un tronco. ¿De quién? De las interóseas. Excelente. El tronco de las recurrentes cubitales me va a dar dos ramas. Me va a dar una rama anterior y me va a dar una rama posterior. Entonces, aquí lo pintamos de otro color, para que ¿qué color nos falta? Naranja. Rama anterior y rama posterior. Y aquí hay dos anastomosis, que ya es prácticamente un trabalenguas y así, si lo vamos a hacer. ¿Por qué? Miren, una y dos anastomosis. ¿De acuerdo? Primera anastomosis. ¿Cuál hicimos primero? Este de acá. Acá le voy a poner el número 1 para que no se pierdan. Y acá es el número 2. La número 1 es la anastomosis que va a haber entre, voy a hacer en naranja, la rama anterior. ¿De quién? De la recurrente cubital. De la recurrente cubital. ¿Con quién se anastomosa ella? ¿Con quién se anastomosa? Se anastomosa con la rama anterior de la colateral medial distal. Y lo que viene a ser la otra anastomosis vendría a ser aquí rama posterior de la colateral medial distal. Se me ve. ¿Con quién se iba a anastomosar? Con lo que vendría a ser la rama posterior de los recurrentes cubitales. ¿De acuerdo? Ahí vamos, una, dos, tres, cuatro anastomosis hasta el momento. Y finalmente la última. El tronco de las interóseas me va a dar dos ramas. Bueno, en realidad me da tres. Primero, su rama anterior, su rama posterior, y a partir del tronco de las interóseas se va a originar esta arteria que se hace hacia atrás. ¿La ven? Acá la voy a señalar con una flecha, la cual en este caso se llama la arteria recurrente radial posterior. Esta arteria recurrente radial posterior también se anastomosa. ¿Con quién se anastomosa esta arteria recurrente radial posterior? Se anastomosa con la rama posterior de la arteria braquial profunda. Oye, Gianmarco, ¿y esas son todas las anastomosis? No, esas no son todas las anastomosis. ¿Por qué? Porque el circuito, así como se dan cuenta, hay muchas uniones para que si hay un corte, se lo pueda suplantar, debe haber un medio de unión. ¿Para qué? Para que el lado medial se una con el lado lateral, ¿verdad? Porque esto de aquí es medial y este lado de acá es lateral. Debería haber empezado por ahí, perdón. ¿Cuál es esa arteria que en este caso se encarga de unir el circuito epicondilio con el circuito epitroclear? Es la famosa arteria transversa retroolecraniana. ¿De dónde a dónde va? Va desde la rama, algunos consideran desde la rama posterior, otros desde la misma arteria braquial profunda. En este caso va a depender de la literatura que estén usando en la facultad del docente. Lo vamos a hacer esta vez desde la arteria braquial profunda. Viene por acá la arteria retrolecraniana, va por atrás de la arteria braquial y se anastomosa con la colateral medial distal. Esa arteria de acá, de color negro, aquí voy a dibujar un círculo negro para que se guíen, es la arteria transversa
retro o lecraniano. Yo, Marco, ¿y qué es eso de epicóndilo, epitroclea que me has dicho? Claro, pues chicos, si estamos en el codo y este es lado medial, aquí yo encontraría mi epitrócleo. Y aquí yo encontraría mi epicóndilo. Entonces, todo eso ha sido la circulación del codo. Continuamos ahora con lo que viene a ser la musculatura de lo que viene a ser el antebrazo. Para estudiar la musculatura del antebrazo, en este caso, hay que agregar como una pequeña hosta en blanco. Bueno, la musculatura de, en este caso, del antebrazo anterior y posterior. Hago un paréntesis en este caso porque en la facultad lo dividen como anterior, posterior y lateral, o en otras cátedras, dependiendo del autor del libro que se esté usando, solo se va a clasificar como anterior y posterior. Muy bien, en este caso he usado parte de lo que viene a ser Rubier y parte de lo que viene a ser Espinosa y la tarjeta, así que pueden guiarse porque Espinosa sí lo clasifica como lateral. Pero no se preocupen, no es un error grave, ni es un mal como decir, oh, está muy mal. No, así que no se preocupen. Muy bien. Entonces, en cuanto a la musculatura anterior del antebrazo, la vamos a clasificar en superficial y en profunda. En cuanto a los músculos superficiales, vamos a encontrar 5 músculos superficiales. Primero, el primer músculo que vamos a señalar, que es el que está pintado acá de morado, es el músculo pronador redondo. redondo. Un momentito, chicos, una pausita, por favor. Chicos, perdón por las pausas, lo que pasa es que mi perrita daba luz y son 11 cachorros. Y bueno, es un poco, muchos historias por acá, así que por eso son las pausas. Muy bien. El pronador redondo. Para eso ustedes ya saben lo que es un origen en inserción, ¿verdad? Muy bien. ¿De dónde se va a originar el músculo pronador redondo? Su origen, en este caso, viene a ser a partir de lo que viene a ser la epitróclea. Precisamente, o va a tomar parte de lo que viene a ser el, el epicóndilo medial o la epitróclea. Entonces, su origen, su origen es a partir de lo que viene a ser el epicóndilo. Y su inserción de este músculo pronador redondo va a ser hasta la cresta del pronador, que normalmente nosotros encontramos en el hueso radial. Cresta del pronador. ¿Cuál es la función de este músculo pronador redondo? Como su mismo nombre. Principal función, pronación. Y va a contribuir en lo que viene a ser la flexión. ¿De quién? Del antebrazo. Siguiente músculo, el flexor radial del carpo, o lo que vendría a ser el palmar mayor. Lo que les digo, flexor radial del carpo es normalmente lo que ustedes van a encontrar en libros como, ¿cómo se llamaba el libro que usábamos para Atlas, el Néter? En el Nether tú lo encuentras como flexor radial del carpo, pero es mejor, hoy actualmente ya se le llama como palmar mayor o palmar corto. ¿Por qué se llama palmar corto? Porque su tendón, a comparación de su hermano, que lo vamos a ver más adelante, es más corto, por eso se llama palmar corto. ¿Cuáles son sus
Orígenes. Epicóndilo. Acá es epicóndilo medial, por si acaso, para no confundirlos. Epicóndilo, así a secas, es otra estructura. Epicóndilo medial o epitróqueo. Su origen es en el epicóndilo medial. Y se va a insertar, ¿en dónde? En lo que viene a ser el segundo y tercer metacarpiano. Como están viendo aquí en esta imagen de acá, el músculo que voy a hacer aquí un pequeño puntito para no pintarlo todo, es el palmar mayor o palmar corto. Claro, ya dije palmar corto. Se va a insertar hasta lo que viene a ser el segundo y tercer metacarpiano. Entonces yo aquí tengo mi primer hueso, mi primer dedo, mi segundo dedo, mi tercer dedo, cuarto y quinto dedo. Y acá están mis metacarpianos. Entonces inserten el segundo y tercer metacarpiano, precisamente en las bases. Bases del segundo y tercer metacarpiano. ¿Y cuál es su función? Se va a encargar de la flexión. Todos los músculos del compartimiento anterior se encargan de la flexión. ¿De quién? Del antebrazo. Borramos esto de aquí. Tengo que pasar un momentito. Ahí está. Muy bien. Siguiente músculo que vamos a ver. Retroceder. Siguiente músculo que vamos a encontrar. Si ya tengo el palmar mayor por arriba, por abajo yo voy a encontrar mi palmar menor, o llamado palmar largo. ¿Por qué? Porque su tendón, a comparación de su hermano, es más largo. Su origen, epicóndilo medial. Epicóndilo medial. Y su inserción, en este caso, va a ser el único músculo que no se inserta en un hueso. ¿Ok? Claro. ¿Por qué? Porque este músculo palmar menor se va a encargar de formar la aponeurosis palmar. ¿En donde? Precisamente en el vértice. Vértice de la aponeurosis palmar. Función, flexión del antebrazo, ya lo saben. Finalmente, otro nombre que ustedes lo van a encontrar en el Néter, y creo que también en el Espinosa, hace tiempo que no lo he vuelto a ver bien, flexor cubital del carpo, o llamado actualmente ya como cubital anterior. Este músculo cubital anterior, ¿dónde se origina? Se origina en el epicóndilo medial. Y parte de lo que viene a ser la cara lateral del olecrano. Muy bien. ¿Y dónde es que se inserta este cubital anterior? Cuando ustedes estudiaron hueso de la mano, recordarán a nuestro gran amigo pisiforme y a nuestro ganchoso, ¿no? Muy bien, este cubital anterior se inserta en el pisiforme que están viendo aquí, en el ganchoso que están viendo aquí, y en la base, ¿de quién? Del quinto metacarpiano. Muy bien. Ya, Marco, ¿esos son todos los músculos superficiales del antebrazo? No, chicos, perdón. Les fallé. ¿Por qué? Porque nos falta uno más. Un momento. No. Ah, rayos. Bueno, lo voy a explicar aquí. Me ha faltado ese músculo. Creí que estaba acá, pero si se dan cuenta es exactamente la misma diapositiva. Bueno, error mío. Perdón. El músculo que nos está faltando, vamos a agregar acá una imagen. No, ahí se logra apreciar, no sé qué. Bueno, aquí sí un poquito. Voy a hacer un pequeño zoom. Miren, chicos, aquí yo vine. Lo que pasa es que se me cerró un rato el PowerPoint.
creo que no se guarda. Muy bien. Este músculo que están viendo aquí atrás, este acá que estoy pintando, este músculo de acá, este músculo de aquí, ¿de acuerdo? Se le conoce como el músculo flexor común, superficial. ¿De quién? De los dedos. Este músculo flexor común, superficial de los dedos es de los músculos, por así decirlo, que en antebrazo te pueden preguntar, pero en muñeca, si te lo preguntan, facilísimo. Bueno, cuando había prácticas, la verdad. Ahora ya no. Este flexor común superficial de los dedos, ¿por qué es tan chévere? Porque, primero, su origen. Así más rápido vamos con su origen. Su origen, epicóndilo medial. Y parte de lo que viene a ser el tercio medio de la cara anterior del radio. Muy bien. Y su inserción. Y aquí viene por qué les digo que es tan, por decirlo así, genial este músculo. Porque este, a nivel de lo que viene a ser la mano, a nivel de lo que viene a ser la mano, no puedo mover esto. Ya bueno, como es herramienta eso, no se va no, estas, estas anotaciones van por encima. Ya. ¿Hasta dónde se va a insertar? Se va a insertar en la falange media, ¿de acuerdo? En la falange media, ¿de quiénes? Del segundo, falange media, del segundo al quinto dedo. Oye, pero ¿por qué es tan chévere este músculo? Porque es el más fácil de reconocer en humano. Porque su inserción acaba en una V. Así como lo ven, su tendón vendría acabando así, como si formara un canal. Ya vamos a ver para qué. Lastimosamente fue mi error, chicos. La imagen no se guardó. Bueno, por aquí vendría en este caso lo que vendría a ser todo el tendón del flexor común superficial de los dedos. Recuerden esto, finaliza en forma de una pinza. Ya vamos a saber quién atraviesa por ahí. Muy bien, borramos todo, cerramos. Esos fueron los músculos superficiales. ¿Cuáles fueron los músculos superficiales? Porque también les pueden preguntar, antes de avanzar, aquí. ¿Cuáles fueron los superficiales, chicos? Como manera de repaso. ¿Cuáles fueron los superficiales? Primero, la manera en que yo les aconsejo aprendérselos, exactamente así como se los he explicado. Primero, pronado redondo, palmar mayor, palmar menor, cubital anterior y flexor común superficial de los dedos. ¿Por qué? Bueno, era algo que yo hacía en clase y era bastante rayarme lo que eran los brazos. Me dibujaba exactamente así como han visto dónde se ubicaba el músculo. Me rayaba el brazo desde mi epicóndilo medial hasta su inserción y de lateral a medial, exactamente son los músculos así. Miren, si se dan cuenta aquí, pronador redondo, palmar mayor, palmar menor, cubital anterior, exactamente como si fueran cuatro dedos. Y por abajo de ellos tú vas a encontrar aquí al flexor común superficial de los dedos. Bueno, este truco o pequeño hack yo lo usaba para práctica más que todo, porque era la manera más fácil de reconocer a todos los músculos que estaban ahí. Muy bien. En cuanto al plano profundo, va a estar conformado por solo tres músculos. Primero, quien vendría a ser mi flexor común profundo de los dedos. ¿Quién más? Mi flexor largo del pulgar. Y mi pronador cuadrado. El flexor común de los dedos, su origen es a partir de lo que viene a ser la cara externa en el tercio superior del cúbito y lo que vendría a ser parte de la membrana interósea. Tercio superior,
la cara externa del cúbito con la membrana interósea. Y su función se va a encargar de la flexión de las falanges distales. Gianmarco, ¿cuál era el músculo que me decías que acababa en una V? Miren, si se dan cuenta aquí, chicos, este pequeño, bueno, acá no se está observando, qué triste. Pero aquí normalmente se insertaba un músculo, ¿no? Que yo les dije, que era el flexor común superficial de los dedos. Y este flexor común superficial de los dedos se encontraba atravesado. ¿Y quién creen que lo atraviesa? El flexor común profundo. Este flexor común profundo atraviesa este canal y en este caso se termina insertando en las falanges distales. Era un consejo que la verdad servía mucho para la parte de lo que era práctica. No sé cómo están llevando a práctica ahora, chicos, pero espero que les esté yendo muy bien. En cuanto al flexor largo del pulgar, se va a originar, verdad, acá faltó su inserción. Se insertaba en lo que es la falange distal del segundo al quinto dedo. En cuanto al flexor largo del pulgar, se va a originar a partir de lo que viene a ser el tercio medio de la cara lateral. ¿De quién? El radio y parte de lo que viene a ser la membrana interósea. ¿Y hasta dónde va a llegar mi flexor largo del pulgar? Se va a insertar en la falange distal, ¿de quién? Del primer dedo. Su función se va a encargar de la flexión, ¿de quién? De la falange distal. ¿Hasta dónde se inserta? La falange distal. Entonces, de la flexión de la falange distal del primer dedo. ¿Y quién se encarga de la flexión de las falanges distales del segundo al quinto? Aquí, nuestro amigo que terminaba atravesándolo, el flexor común profundo de los dedos. ¿Y el pronador cuadrado? ¿Cuáles son sus inserciones? Se va a insertar en la cresta del pronador. Su origen es en la cresta del pronador, pero ya no del radio, sino del cúbito. Y se va a insertar ¿en dónde? En lo que viene a ser el tercio inferior del radio. Este músculo lo conocía como la venda, no, hay algo que usan los tenistas, que no sé si es para el sudor, pero siempre que veía partidos de tenis, las pocas veces, porque no me gusta el tenis, veía eso y decía, wow, y cuando iba a Nato, me hizo acordar y me acordaba solo por eso. Yo le llamaba la banda del tenista, pero no sé si es una banda, la verdad, así que la manera en que ustedes lo aprendan va a ser la indicada. ¿Y cuál es su función? Se va a encargar de la pronación del antebrazo. Muy bien. Y con eso, en este caso, nosotros acabamos todos los músculos anteriores. Pero a ti no solo te preguntan eso, a ti te preguntan también inervación. A veces me olvido, soy muy malo con las siglas. Voy a poner inervación. Nada más. Muy bien. Primero, ¿cuáles son todos los músculos? Primero, pronador redondo. Seguido, palmar mayor. Seguido, palmar menor. ¿Qué más? Flexor común superficial de los dedos. Y finalmente, me faltó uno, ¿no? Sí, claro, mi cubital anterior. Esto es el plano superficial. Estos cuatro amiguitos se encuentran inervados por el nervio mediano.
Y nuestro cubital anterior se encuentra inervado por el nervio cubital. Y aquí les doy como que un pequeño, por así decirlo, la idea que pueden luego ustedes investigar. Que la verdad que fue algo confuso con el momento en que lo llevé. El flexor común superficial de los dedos tiene dos fascículos. Un fascículo medial, ¿de acuerdo? Un fascículo medial, el cual en este caso se encarga del movimiento del segundo y tercer dedo. Y el fascículo lateral del cuarto y el quinto. ¿De acuerdo? En diversas literaturas dicen que el segundo y tercero está inervado por el mediano y el cuarto y el quinto por el cubital, porque tiene dos fascículos. Entonces, dependiendo de la cátedra que ustedes reciban, les van a decir que o solo es inervado por el mediano, o su fascículo medial por el mediano y su fascículo lateral por el cubital. Muy bien. Quiero dejar eso en claro. Estos han sido los superficiales. Vamos a los profundos. Los profundos. Profundos. ¿Cuáles son los profundos? Solo eran tres, ¿no? Flexor común profundo de los dedos, flexor largo del pulgar y mi pronador cuadrado. Primero, tendría a estos dos amigos, al flexor largo del pulgar y al pronador cuadrado, que van a estar inervados por el mediano. Por el mediano. Y lo mismo que pasa aquí con el flexor común superficial, el flexor común profundo, también tiene dos fascículos. Se considera en parte su fascículo medial, el mediano, y el lateral, inervado. ¿Por qué? ¿Por qué nervio? El nervio cubital. Muy bien. Entonces, hasta ahí acabamos los músculos anteriores del antebrazo. Ahora vamos a ir a los músculos posteriores del antebrazo. Aquí hay un poco más. Hay, igual que como vimos anteriormente, hay superficiales y hay profundos. Muy bien. Primero, tendría a lo que viene a ser mi músculo supinador largo, o lo que algunos lo llaman brachioradialis. Por si acaso, tendría aquí a mi supinador largo. Muy bien. Y por debajo de mi supinador largo, ¿a quién encuentro? A mi primer radial. Y por debajo de mi primer radial, ¿a quién encuentro? A mi segundo radial. Esto ya por debajo lo digo por el hecho de que, bueno, cuando veías el cadáver, cuando veías la muestra, mejor dicho, cuando veías la muestra, tú tenías al supinador largo y por debajo de él al primer radial. Y por debajo de él al segundo radial. Y era una manera fácil de poder aprenderlos. Así, facilísimo, porque ya, si se dan cuenta, disculpen, si se dan cuenta, en lo que vimos hace rato, que les dije los cuatro dedos, prono redondo, palmar mayor, palmar menor, cubital anterior, y por debajo de ellos, flexor común superficial. Y si quiero irme hacia el otro lado, que son los posteriores, o que precisamente se les estudia como laterales, que son estos superficiales, esos tres, tendría ¿quién? A mi supinador largo. Y por debajo de mi supinador largo yo encontraría mi primer radial. Y por debajo de él tendría mi segundo radial. Entonces de esa manera te ayudaba como que a no ser tan memorista, pero a poder entender más cuál era la disposición anatómica. No tan descriptivo, pero para que te acuerdes. Entonces, ¿cuáles son las inserciones, el origen del supinador largo? ¿Dónde se origina? En la cresta supracondilia lateral. Yo marco, ¿cuál es la cresta supracondilia lateral? Pues cuando tú tienes tu húmero y ese es su tercio inferior, acá termina en la cresta supracondilia lateral, lateral, medial
y cresta supracondílea medial. Y luego aquí ya vienen los cóndilos, ¿no? El epicóndilo medial, el epicóndilo lateral, ¿verdad? Ahí estaba mi húmero. Entonces, en la cresta supracondílea lateral. ¿Y dónde se inserta? Se va a insertar en lo que viene a ser el tercio inferior del radio. Y este músculo, el supinador largo, va a ser el único músculo posterior, porque todos los demás cumplen la misma función. ¿Por qué digo que es el único? Porque es el único que tiene la función de flexión. Casi pongo acá extensión. La función, que borrar esto de acá, no sé. Esa F quedó toda retorcida. La flexión del antebrazo. Por otro lado, mi primer radial, el cual se origina por debajo del supinador largo y en la cresta supracondílea lateral, cresta supracondílea lateral, y se va a insertar en el segundo metacarpiano, pero en su cara posterior, porque en la cara anterior se inserta otro músculo. Muy bien. Aquí les quiero dar un tip para que se acuerden y nunca lo olviden. El supinador largo y el primer radial son los músculos, por así decirlos, que se llaman falsos epicondilios. ¿Por qué? Porque a ti varias veces te van a preguntar, marca cuál no es un músculo epicondilio y te ponen los 4 músculos epicondilios que puede haber y uno de esos, su supinador largo, primer radial. Y como tú te aprendiste, si los radiales sí era así, segundo radial, y en ese momento te confundes, marcas otro. Jalaste, sacaste 9. Acuérdate, el supinador largo y el primer radial no son epicondilios. Tienes que acordarte eso bien. Su función, como les dije, todos los posteriores son extensores, para ya no estar escribiéndolo a cada rato. Son extensores, todos los posteriores. Y este aparte se encarga de la abducción de la mano. Abducción de la mano. Segundo radial, ¿dónde se origina? Aquí ya se origina en el epicóndilo. ¿Qué epicóndilo? Porque hace rato vimos epicóndilo medial, en el epicóndilo lateral. ¿Y dónde se inserta? Se va a insertar en el segundo y tercer metacarpiano. Función, la misma, extensor y abductor. Era fácil. Seguimos. Músculos superficiales, aún no acabamos. Vamos con el extensor común de los dedos. Este músculo extensor común de los dedos, ¿dónde se origina? Aquí sí es fácil. Epicóndilo. ¿Qué epicóndilo? Lateral. Easy peasy, como decía mi maestra de inglés. Cual no termino todo, tristemente. Su inserción en las falanges proximal, media y distal. Falanges proximal, media y distal del segundo y al cuarto, y no, el guioncito es al cuarto dedo. Su función, extensión, pero ya no es extensión del brazo ni abducción de la mano. Se encarga, es extensor, es verdad, se encarga de la extensión, pero ¿de quién? De las falanges proximales, medias y distales de los dedos. Siguiente músculo que vamos a ver, nuestro querido, que es este de aquí, apenas que está señalado pero no está pintado. Aquí mi querido amigo, el extensor propio
del, uy, meñique. Extensor propio del meñique. ¿Dónde se origina? Fácil también. Epicóndilo lateral. ¿Y dónde se inserta? Inserción. Se inserta en la falange proximal, media y distal. ¿De quién? El quinto dedo, porque es el meñique. ¿Y cuál es su función? Su función, así como el extensor de las falanges proximales, medias y distales de los dedos, extensión de lo que viene a ser el quinto dedo. Seguimos con lo que viene a ser el cubital. Como hay un cubital anterior, este aquí su hermano perdido, cubital posterior, o llamado extensor cubital del carpo. ¿Dónde se origina? ¿Quieren que les diga? Es fácil. Epicóndilo lateral. ¿Y dónde se inserta? Se inserta en el quinto metacarpiano. ¿Cuál es su función? Se encarga de la extensión, abducción, pero ¿de quién? De la mano. Muy bien. Y vamos con este pequeñito que está acá en la esquina. Este de acá, que es el músculo anconio. ¿Dónde se origina? También, acá voy a dejar algo en claro. Todos los que he dicho epicóndilo lateral se originan de un tendón común. Este también se origina en el epicóndilo lateral. También. Pero para dejarlo en claro, epicóndilo lateral, pero no está en el mismo tendón de ellos. No tendón común. A ese le voy a poner tendón común para que se acuerden. Tendón común. Tendón común. Aquí hay otro. Acá hay otro. Tendón común. Nada más. Entonces, ya vimos. Si a ti te pregunta, ¿cuál de los siguientes músculos no se origina en el epicóndilo lateral a través del tendón común? ¿Cuál es? El anconio. ¿Cuál no es un músculo epicondilio? Primer radial y supinador largo. Excelente, están finos. ¿Y dónde se inserta? Se va a terminar insertando en lo que viene a ser la carilla olecraniana, el olecrano, y en lo que viene a ser parte de la cara posterior o cara dorsal del cúbito. Su función, a diferencia de todos ellos que eran extensores, él se encarga de la estabilización, se encarga de estabilizar la articulación del codo. Tranquilos, chicos. Sé que son muchos músculos. Lo he vivido. Lástima por ustedes, lo están viviendo. Vamos a... Y hasta ahí llegamos todo lo superficial. Ahora vamos a lo profundo. Primero, el abductor largo del pulgar. Luego yo voy a tener a mi extensor largo, perdón, extensor corto del pulgar y finalmente el extensor largo del pulgar. Y mi extensor propio del índice. Primero con mi abductor largo del pulgar. ¿Dónde se origina? Se va a originar en la membrana interósea. ¿Y dónde se va a insertar?
se va a insertar en lo que viene a ser el primer metacarpiano y el hueso trapecio de la mano. Extensor corto del pulgar, ¿dónde se va a originar? Se va a originar a partir también de la membrana interósea y parte de lo que viene a ser el tercio medio del radio, de la cara medial del radio. ¿Hasta dónde va a llegar este extensor corto del pulgar? Va a llegar hasta la falange proximal del primer dedo. Mi extensor largo del pulgar va a coger parte de lo que viene a ser la membrana interósea y lo que viene a ser el tercio medio de quién, de la cara posterior del cúbito. Y se va a insertar hasta lo que viene a ser la falange distal del primer dedo. Algo que aprendí con mis amigos jugando en realidad cuando llevábamos anatomía, es que este músculo o este tendón del extensor largo del pulgar es en realidad el músculo que, o el tendón que se lesiona cuando tú tienes, no recuerdo en este momento el síndrome, pero es relacionado a lo que viene a ser eh, jugador de esports, estar con el celular mucho tiempo y todo eso. Tienes el test, en este momento no lo recuerdo, pero mientras estaba hablando me acordé. Tu pulgar tienes que esconderlo en la palma, cerrarlos, como si hicieras un puño, pero con el pulgar dentro, como cuando pelean los que, bueno, no suelen hacer puños. Y en ese momento, prensar la muñeca hacia abajo. Un movimiento ¿cómo se los explicaría? De extensión, como querer extender la mano y en ese momento extiendes ese tendón. Y bueno, ese dolor explica que estás teniendo ese síndrome. No recuerdo en este momento los nombres, pero si los tuviera se los dijera. Pero es una idea clave que les puede salir porque les puede tocar un caso clínico, ya que estamos con todo esto de full tecnología. Puede ser. Ya no te van a preguntar la clásica mano en gota. Seguimos. Extensor propio del índice. Su origen es una membrana interósea y lo que viene a ser el tercio inferior de quién? De la cara posterior del cúbito. Y se va a insertar en la... Aquí es un poco más complicado por el hecho de que, miren, ven estas expansiones que realiza el extensor propio de los dedos, como esas ramificaciones. Ya, en una de esas ramificaciones es donde se está insertando este músculo. Entonces se está insertando en la expansión extensora del tendón, del músculo extensor común de los dedos, pero para no poner todo eso, simplemente en la expansión extensora del dedo índice. Y su función es la extensión del dedo índice. Finalmente, nuestro último músculo, y en realidad no es para dejarlo de lado, es nuestro famoso supinador corto. No sé si aún sigue enseñando el doctor Agüero, pero cuando llegué a anatomía fue de los datos más interesantes que en realidad me dio el doctor. Es que este supinador corto me forma una famosa estructura llamada arcada de Frozen. Nunca supe cómo se escribía Frozen, pero lo tengo en mi memoria. Escribámoslo como en la película, ¿ya? Arcada de Frozen. En esta arcada de Frozen es donde el nervio radial, que hace un momento les dibujé, se terminaba bifurcando en un radial superficial y en un radial
profundo. Esta arcada de Frozen es la que me permite en este caso esta división, ya que justo por aquí yo encuentro el músculo. Entonces este músculo, el supinador corto, es el que me permite que el nervio radial se termine dividiendo. Su origen, en este caso el supinador corto, va a ser en el epicóndilo lateral, epicóndilo lateral, y parte de lo que es de la cresta supinadora del cúbito. Entonces, como estamos viendo acá, epicóndilo lateral, cresta supinadora, y se va a insertar al tercio medio de mi famoso hueso radio. Y su función, en este caso, es de su mismo nombre, si es supinador, su función ¿qué tanto? Es la de supinación. Muy bien, chicos. Y para terminar, vendríamos a tener lo que son las inervaciones. Primero, del plano superficial, yo tenía aquí a mi supinador largo, aquí hemos tenido a mi primer radial, mi segundo radial, el anconio, aquí hemos tenido yo al extensor común de los dedos, aquí hemos tenido yo a mi extensor del meñique y mi extensor del índice. Y del plano profundo, ya lo voy a escribir del plano profundo, yo tengo supinador corto, tengo el abductor largo del pulgar, tengo el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar, ¿verdad? Y mi extensor, uy, acá me acabo de dar cuenta del error. Aquí me falta el cubital posterior, me estoy olvidando de él. Y aquí es mi extensor propio del índice. Este es el plano superficial. Y este de acá es el plano profundo. ¿Cómo van las inervaciones? El nervio radial inerva a estos cuatro amigos. Este es el nervio radial. Luego voy a tener que la rama profunda del nervio radial se va a encargar de inervar desde el extensor común de los dedos. ¿Hasta dónde? Hasta el supinador corto. Todos ellos por la rama profunda del nervio radial. O rama posterior, que es esta ramita que acá les digo que sale de la arcada de Frozen. Aquí está esta ramita. ¿Y quién me inerva los últimos? Me los va a inervar el nervio interóseo posterior. Muy bien. Y antes de que acabemos todo, no olviden esto. Si a ti te preguntan músculos epicondilios, ¿tú qué respondes? Tú dices, doctor, cásese. No, 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 porque es soltero. ¿Por qué? Porque tú tienes aquí a tu cubital. ¿Quién? Posterior. Estos son epicondilios, o como ya le hemos estado diciendo todo el rato, epicóndilo medial, para que no lo olviden. Sino que un lado es del epicóndilo y otro lado es el epitrócleo, pero se le dice epicóndilo medial, epicóndilo lateral. Lo que dice el doctor Cáceres, cubital posterior. ¿Qué más? El zanconio. ¿Qué más? Supinador corto. ¿Qué más? Extensor común
superficial de los dedos. ¿Qué más? Acá va case, falta otra S. Segundo radial. Segundo radial. Y el extensor propio del quinto dedo. O del meñique. Y aquí tú tienes tu mnemotecnia. K, C, C. Doctor, cásese. Tus músculos epicondilios. Y si a ti te dicen los epitrocleares, ya, pues, ¿tú qué respondes ahí? Acá hay que poner los epitrocleares. ¿Cuáles son los músculos epitrocleares? O músculos epicóndilos mediales. Uy, mira, acá me pasé. Acá epicóndilo es lateral. Muchos estarán diciendo, hace rato hemos hecho lateral, lateral, y ahora nos está cambiando. No, no es lateral, perdón. Y los epitrocleares es medial. Disculpe. ¿Cuál es la mnemotecnia? Este es un poquito más fuerte, chicos, así que si tienen menos de 18, por favor, pueden ir saliendo del streaming. ¿Cuál es? Dos payasos fuman y fuman cigarros. ¿Qué? Sí, chicos, esta es la mnemotecnia. ¿Por qué? Las dos P, que es dos payasos, son pronador redondo. ¿Quién más? Más palmar menor. ¿De acuerdo? Y las dos Fs, que es de fuma y fuma, son del flexor radial largo del carpo, que nosotros en español, lo voy a escribir igual, el flexor radial largo del carpo, que nosotros acá ya le hemos dicho que actualmente ya se le conoce como, lo voy a escribir aquí en negro para que no se olviden, palmar mayor. Ese flexor radial largo del carpo y la otra F que vendría a ser mi flexor común superficial de los dedos. ¿Y la C? ¿Qué es la C? La C es cubital anterior. Pero esta no le dices al doctor, no le puedes decir. Una falta de respeto. Los epicondilios, cases. Cubital posterior, anconio, supinador corto, extensor común superficial de los dedos, segundo radial, y el extensor propio del quinto dedo. Y tus epitrocleares, dos payasos fuman y fuman cigarros. Las dos P, que es pronador redondo y palmar menor, y las dos Fs, que es flexor radial largo del carpo, o palmar mayor, más flexor común superficial de los dedos. Y la C es cubital anterior. Muy bien, chicos. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy. Les agradezco mucho y si tienen alguna duda o pregunta, les dejaré mi número, pero no me lo sé de memoria. Así que cualquier duda pueden escribir a la página de 100B de CPA o a lo que viene a ser la página de Facebook de la academia, que es Amén. ¿Se escribe así? Amén. O en Instagram. Sin más, muchas gracias por estar el día de hoy y espero que la clase haya sido de su agrado. Cuídense mucho y no salgan de casa, por favor. Muchas gracias, Marco. Ha sido una excelente ponencia. Bueno, creo que no hay ninguna duda por parte de los chicos. Igual la ponencia está colgada va a quedar grabada en YouTube a través del canal de Siembe. Así que si alguien por ahí quiere revisarlo, también puede ir por ahí. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Nuevamente agradecerte, Gianmarco, ya nos estaremos volviendo a encontrar en otro momento. También avisarles a los chicos que estamos haciendo una trivia acorde con este tema, van a haber premios
y estaremos pasando el enlace por los grupos y también por acá, por el chat, porque hay algunos chicos que no se encuentran en, en los grupos que tenemos, entonces por acá también pueden ingresar a la trivia.